esta segunda clase del primer módulo vamos a empezar a discutir y a compartir conceptos relacionados a la biomecánica vascular. O sea, vamos a empezar a hablar del concepto de por qué la presión arterial es el resultante de este desbalance o esta pérdida de la homeostasis del sistema, como han escuchado a la doctora Kotler en la clase anterior. El título es La trayectoria de la presión arterial desde la vida intraútero a la vejez. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué elegimos este título? Básicamente porque ya en el embarazo o ya en la gestación, las conductas saludables o no saludables de la madre que está gestando condicionan las arterias y el funcionamiento y estructura del sistema cardiovascular de ese bebé o ese niño que va a nacer. Entonces, es muy importante que entendamos que la hipertensión arterial es el resultante o es la resultante de muchas condiciones genéticas, ambientales y de responsabilidad de los individuos, por supuesto. A ver, en la primera diapositiva estamos viendo que tenemos algunas llaves del conocimiento para entender de qué estamos hablando en esta clase. La primera es un concepto. La hipertensión arterial es una parte fundamental, ahora vamos a discutir otro concepto, pero es una parte fundamental del continuo cardiovascular, de este concepto de continuo cardiovascular. Hay algunos paradigmas que vamos a hablar relacionados con la definición de la patología. Ya la doctora Kotler ha comentado sus consideraciones respecto del término esencial. Y bueno, vamos a volver sobre eso a medida que avancemos con los conceptos biomecánicos. Y finalmente, la idea final o el concepto final que quiero compartir con ustedes a través de todos estos conocimientos es que debemos pensar en un abordaje individualizado desde el tiempo de inicio de la patología hipertensiva y a lo largo de la evolución, reevaluando los parámetros que vamos a compartir en esta clase. Entonces, vamos a comenzar. La primera diapositiva que estamos viendo tiene una frase provocativa que es que la hipertensión arterial es la patología más representativa del continuo cardiovascular. ¿Por qué digo esto? Porque es la enfermedad que primero aparece desde el punto de vista cardiovascular, cerebrovascular, renovascular, y es la que finalmente es responsable de la gran mayoría de las patologías cardíacas avanzadas, incluyendo fundamentalmente las arritmias como la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y por supuesto la enfermedad cerebrovascular y renovascular. Entonces es la patología más representativa. Tarda muchos años en evolucionar, muchos años hasta que finalmente se expresa clínicamente en la consulta con un valor de la presión arterial, que es uno de los parámetros de esta enfermedad hipertensiva. Finalmente se expresa después de que todos los mecanismos que la doctora Kotler comentó anteriormente, que yo voy a comentar desde el punto de vista biomecánico, se alteran o pierden su homeostasis de tal forma que el paciente presenta más de 140-90 milímetros de mercurio. Si esa es la definición que obviamente queremos usar para definir el problema. Y aquí ya estoy planteando la primera conflictividad en términos de la definición. Si estamos hablando de que la enfermedad es un continuo fisiopatológico, poner un punto de corte para ese continuo fisiopatológico no parece estar relacionado con cómo evoluciona la enfermedad. Pero también tenemos que saber que ese punto de corte, tanto 130-80 para algunas de las guías en el mundo, o 140-90, o la definición de presión arterial normal, que en el caso de la Argentina se ha definido por el consenso de todas las sociedades como 130-85 o más, es cuando empezamos a hablar de presión alta o presión limítrofe y más de 140, igual o más de 140-90 con hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que un paciente, si tiene 129, 84 milímetros de mercurio de presión arterial en el consultorio, está absolutamente normal. Bueno, eso deberemos discutirlo a lo largo de toda esta formación clínica y académica, porque si estamos hablando de que el paciente empieza a tener riesgo cardiovascular aumentado a partir de cifras mucho menores, tal como 15 o 20 milímetros de mercurio menores de presión sistólica en el brazo,
Bueno, deberemos revisar estas definiciones individualizando al paciente de acuerdo a los parámetros que vamos viendo. Pero definitivamente, en este sentido, la hipertensión arterial es muy representativa del continuo cardiovascular porque aparece todo a lo largo del continuo. Si me acompañan, vamos a expresarlo esto. Este concepto del continuo cardiovascular, expresado por Victor Sau hace muchos años, implica que la evolución de la patología cardíaca empieza por los factores de riesgo cardiovascular y finaliza con la muerte de causa cardiovascular. Bueno, ya en los primeros minutos de esta disertación o de esta clase hemos aprendido que ya en el embarazo empiezan a aparecer factores que determinan la velocidad con la que esta curva se va a dar en el individuo y que puede ser que si este paciente está condicionado desde su gestación tenga una muerte cardiovascular muy temprana y no tardía como supone este continuo. Vamos a volver sobre este concepto en unos instantes. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver una arteria. Es mi carótida. Esta arteria, que algunos podrán verla inflamada, pero les aseguro que está normal, es la expresión de todo lo que estamos hablando en esta formación, en estas clases. Todo se resume a las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias son la expresión más sensible en cuanto a que podemos ver la aparición temprana de alteraciones inflamatorias, metabólicas y de funcionamiento o estructurales mucho antes que en órganos más nobles y con mayor tolerancia como son el corazón y el riñón. Entonces, esta arteria que se mueve, que se expande, que es distensible, que tiene retracción elástica y que tiene varios movimientos de la columna de sangre, tiene muchas características físicas que se relacionan con las leyes de la física y de la hidrodinámica que ya todos hemos aprendido en nuestra formación de escuela secundaria o de escuela superior. Básicamente están inmiscuidos en todo este movimiento de las arterias las leyes de la física que involucran la densidad de los fluidos, la velocidad de los fluidos, la tensión de los cilindros y de las paredes de los cilindros y, por supuesto, la presión hidrostática que va variando de acuerdo a los distintos segmentos que ofrece el ciclo cardiovascular o el latido cardiovascular. Entonces, en esta siguiente diapositiva podemos ver cómo es el movimiento tanto de la pared arterial como de la columna de sangre a lo largo del sistema cardiovascular una vez que esa onda de flujo como esa onda de vibración de la pared arterial sale del corazón y se mete en el sistema arterial. La forma de esta onda, que generalmente tiene un ascenso rápido y un descenso amortiguado o dampeado, este concepto de damping lo vamos a ver mayormente después con los bioingenieros, pero esta forma típica de la onda, tanto de la presión aórtica o de la tensión aórtica como de las arterias periféricas, tiene un patrón normal que está definido por los mecanismos de protección estructural que tiene la arteria. Vamos a ver en el pizarrón cómo se comporta esta onda de presión arterial. Vamos a hacer un dibujo muy simple, que después lo vamos a ver también en los slides, y es que si tenemos una bomba cardíaca que está comunicada con un sistema arterial, la contracción ejerce una dirección del flujo. Esta dirección del flujo y esta columna de sangre genera una expansión de la pared de la arteria. Y por supuesto, posteriormente, una retracción elástica, o sea, una vuelta a la estructura normal una vez que pasa esa primera onda de presión. Entonces, esto se ve expresado, este segmento o este momento, como el ascenso de la presión o de la tensión en la pared de la aorta y una posterior disminución
de esa onda de acuerdo a la característica o a la capacidad de amortiguación, elasticidad o distensibilidad, que son las propiedades que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta formación y que condicionan solamente con ver la onda, podemos observar qué tipo de patología está prevaleciendo en este sistema cardiovascular. Por supuesto que estos mecanismos de amortiguación los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la temática, pero depende básicamente de tres características. La característica elástica pura, o sea, todas las proteínas elásticas que tiene la pared de la arteria que generan un efecto de banda elástica justamente, que va y viene y que la retracción es hasta el momento en que fue deformada la pared de la arteria. Y tenemos otros mecanismos de amortiguación adicional, como es el colágeno, que va generando como anclajes a medida que aumenta la presión, y finalmente el músculo de la arteria, el músculo liso vascular, que actúa como un amortiguador hidráulico, amortiguando la presión y generando una contención justamente de la columna hidrostática que aumenta y desciende. Volvemos a la diapositiva para ver cómo esta onda avanza. La onda incidente es la onda que avanza en el sistema cardiovascular, y cómo esa onda rebota, o lo que llamamos onda reflejada, porque se refleja en las curvas y en las bifurcaciones del sistema vascular periférico. Entonces, esta onda de rebote, de acuerdo a la elasticidad, a las propiedades de amortiguación que tenga el sistema, se va a juntar con la onda siguiente y va a generar una onda de suma, que es la resultante que hemos visto en la pizarra. Entonces, de acuerdo a esa velocidad con la que se transmita esta onda, tanto en la columna de sangre como en la pared de la arteria, es que vamos a tener mayor o menor rigidez del sistema. Y esta rigidez es lo que determina el envejecimiento del sistema. Cuanto mayor es la claudicación de estos sistemas de amortiguación, mayor va a ser la expresión del envejecimiento a través de parámetros como la presión dentro de las arterias centrales o la velocidad con la que vibra o la que se transmite la onda sobre la pared de la arteria. Entonces ya estamos hablando de velocidad de la onda de flujo y estamos hablando de la velocidad de la onda del pulso, que tienen velocidades y magnitudes diferentes y mecanismos de compensación diferentes. Ya, como imaginarán, la primera observación que podemos hacer, que a medida que se pierden estos mecanismos de distensibilidad y empieza a acelerarse el efecto de choque entre ambas ondas, va a generar cada vez más amplitud de la onda que recibe la arteria, tanto en la columna de sangre como en la pared arterial. Y eso clínicamente lo vemos a diario con la presión de pulso. Por supuesto vamos a ahondar en estos mecanismos, pero ya sabemos que la presión de pulso, la diferencia entre la presión estable del sistema y la presión de reposo, que es la diastólica, y la presión máxima que alcanza el sistema con todo ese empuje que viene de la columna de sangre, esa diferencia, la presión de pulso o presión diferencial, es la expresión clínica que vemos todos los días de la biomecánica de las arterias. Podemos ver en una imagen de resonancia que les estoy compartiendo en este momento, en este slide, que esa onda se transmite todo a lo largo del sistema de las arterias centrales, principalmente de la aorta y sus grandes ramas. Y podemos ver que si tomamos 2 puntos de la velocidad con la que se transmite esa onda, vamos a tener una diferencia entre espacio y tiempo. O sea, si tomamos 2 puntos de la misma arteria, vamos a tomar el punto 1 y el punto 2, la diferencia en tiempo en ese espacio es la velocidad de la onda del pulso, que es lo que estamos viendo en este gráfico, y a medida que esa velocidad del pulso se hace más estrecha, o sea, a medida que ese tiempo se hace más corto, la velocidad de pulso aumenta y es la expresión clínica más representativa del envejecimiento del sistema cardiovascular. Les quiero compartir datos de nuestro hospital y de nuestros centros que expresan la variación de la presión que tienen las personas a lo largo de la edad. En este caso, estoy compartiendo las cifras de la presión aórtica medida por un dispositivo no invasivo, en la cual podemos ver que a los 20 años la presión
es una, y a medida que vamos aumentando en la década, va aumentando también la media y el desvío estándar de la presión arterial central. No tiene el mismo comportamiento en hombres y en mujeres. Entonces, esto ilustra gráficamente y claramente que la presión arterial normal no es un dato, sino que es un continuo progresivo que depende de la edad, depende del envejecimiento normal del individuo, pero también depende de cómo sean interactuando los hábitos del individuo, los factores genéticos y los factores ambientales que condicionan el valor de la presión arterial. Entonces, en esta gráfica muy simple y muy esquemática, quiero compartir uno de los últimos conceptos. Quizá el principal concepto es la velocidad con la que se daña el sistema, porque la velocidad con la que se daña el sistema es la que genera mayor o menor impacto y menor tiempo le da a los mecanismos de amortiguación, tanto cerebrovasculares como renales, como la misma amortiguación que hacen los elementos estos que yo nombré de la arteria, para generar la protección contra el daño. Entonces, si la velocidad de agresión al sistema está muy elevada, vamos a tener daño muy temprano y en gran escala porque el sistema no está preparado para amortiguar justamente ese daño. Y el tiempo de exposición al daño, por supuesto que incrementa la posibilidad de patologías más graves. Cuanto mayor es el tiempo de exposición de la presión arterial elevada, de los mecanismos de compensación alterados que tiene el individuo, mayor va a ser la gravedad que tenga las patologías finales comunes de la hipertensión arterial, como las que nombré al principio, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la enfermedad cerebrovascular fundamentalmente y la enfermedad renal crónica y terminal. Entonces, velocidad del daño y el tiempo son condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una terapéutica específica e individualizada para el paciente de acuerdo a estas características biomecánicas. Una forma muy importante que tenemos, que estamos compartiendo aquí en esta diapositiva, es que también a lo largo de la historia entre la niñez y la edad adulta avanzada, van cambiando las relaciones de acoplamiento entre el corazón, las arterias y el manejo del volumen intravascular. Finalmente, la presión arterial es la resultante del volumen minuto cardíaco y la resistencia periférica del sistema. Esta es la fórmula que hemos utilizado y que hemos aprendido toda la vida de lo que significa la presión arterial. Volumen minuto, que sería el volumen sistólico o el volumen eyectado cardíaco de acuerdo a la cantidad de latidos por minuto, multiplicado por la resistencia, o sea, la cantidad de tensión que tiene el sistema frente a esa onda de flujo que significa el volumen sistólico. Esa relación va cambiando a lo largo de la historia, aumentando fundamentalmente la resistencia periférica a medida que aumente la edad y disminuyendo el volumen minuto cardíaco por fatiga de material, por claudicación del miocardio a lo largo de la historia. Este es un ejemplo del que le estamos mostrando con una técnica que vamos a ver más adelante, que se llama cardiografía por impedancia, que es básicamente una forma no invasiva de ver cómo se comporta esta relación de volumen minuto y resistencia periférica. Aquí vemos el punto de esta persona o este paciente justo en el medio de la gráfica, que quiere decir que el acoplamiento es el óptimo para lo que necesita esa persona. Por supuesto, con medición de presión arterial normal. Y podemos ver a la izquierda una especie de balance justamente entre la fuerza eyectiva cardíaca, la resistencia de las arterias sobre el volumen en el cual están ejerciendo esas fuerzas. En esta diapositiva quiero compartir con ustedes el concepto nuevamente del hexágono. Y en el hexágono, según los comentó también la doctora Kotler anteriormente, uno de los principales puntos es entender por qué la persona tiene las características clínicas que estamos observando en la consulta. O sea, por qué la presión arterial, por qué los trastornos cardiovasculares han llegado a este punto de complicación, es muy importante para determinar los elementos diagnósticos y los elementos terapéuticos para individualizar el tratamiento y el seguimiento del paciente.
Por supuesto, esto no escapa a un diagnóstico correcto de situación y a evaluar cuál es la causa que está generando estos mecanismos que tienen que ver obviamente con trastornos bioquímicos, con trastornos del manejo del agua y sodio y ni hablar con trastornos mecánicos, que es lo que estamos introduciendo en esta clase. Entonces, como conclusión o para darle un cierre a esta llave de conocimiento, vamos a clarificar este concepto que quiero transmitir de una forma gráfica y simple. Acompáñenme a la pizarra. Estamos acostumbrados como médicos, como clínicos, a considerar la presión arterial en un número, 140, 90, históricamente considerado y avalado por todos, como diagnóstico del problema. Pero la presión arterial, como ya hemos compartido, no es más que una expresión mecánica de un gran problema cardiovascular que involucra muchos aspectos que condicionan el valor final de la presión arterial. Pero no olvidemos un concepto, es que esta presión arterial empieza a generar aumento de riesgo mucho antes, alrededor de los 110, 70 milímetros de mercurio, y que 20 milímetros de mercurio después, en el tiempo, recién estamos considerándola como normal alta o como limítrofe. Entonces, conceptualmente, tengamos en cuenta que cuando un paciente llega a 140-90, han pasado muchos fenómenos fisiopatológicos que deberíamos haber considerado cuando el paciente empezó a elevar de 110-70. ¿Qué quiero decir con esto? No es solo la presión arterial, es la enfermedad que tiene el individuo y que nos permite, con herramientas, por ejemplo, de la biomecánica, considerar si un paciente con presión menor a 140-90, la velocidad de onda de pulso, por ejemplo, aumentada, o la lesión de órgano blanco, si tenemos agrandamiento de la aurícula izquierda, tenemos hipertrofia ventricular, o tenemos alteración de la función renal, aunque la presión no esté en 140-90 y no llegue al punto de corte universalmente aceptado, ya estamos en presencia de la enfermedad hipertensiva real. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar, esto es lo que tenemos que considerar con todas estas herramientas que estamos aprendiendo en estas clases. Muchas gracias.